Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al Mate Poético. En esta oportunidad vamos a ver lo que es cuerpo, relación de equivalencia y espacios vectoriales. Lo voy a dividir en dos videos, uno donde vamos a ver lo que son cuerpo y relación de equivalencia y el otro donde vamos a ver lo que son espacios vectoriales. Bueno, acá está el contenido de ambos videos y este mismo lo voy a subir en la descripción del video y bueno, continuemos. Bueno, vamos a definir primero qué es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo es un conjunto en el cual existen dos operaciones o se definen dos operaciones, que es la suma y la multiplicación, por así decirlo. La usual, la que conocemos, ¿no? Bueno, estas operaciones no necesariamente van a ser, por ejemplo, que uno más uno es dos, no. No siempre se va a dar ese caso. Bueno, solo para aclarar, no es como si tuviéramos simplemente una función que agarra dos elementos del conjunto y me lleva a otro, y que van a cumplir ciertas propiedades, ¿no? Eso sí, para que sea un cuerpo tienen que cumplir ciertas propiedades. Bueno, vamos a decir eso, ¿no? Que justamente el conjunto con ambas operaciones que cumplen ciertas propiedades, que bueno, van a ser estas 10, bueno, 9, 10, 11, estas 11 de acá. Y bueno, vamos a ver cada uno, ¿no? Lo que es la cerradura en sí ya está intrínseco a lo que hemos definido, puesto que hemos definido la suma de esta manera, ¿no? Agarramos dos elementos y lo llevamos a uno. Es decir, yo agarro un A, yo agarro un B y A más B. Bueno, y A más B. Y me lleva un A más B, ¿no? O un F, que es lo mismo que, bueno, la notación, ¿no? Que sería más A, B, porque está trabajando como una función de dos variables, ¿no? Pero nosotros lo representamos así. Es decir, más de A más B sería lo mismo que esto, ¿no? Que es la operación suma. Bueno, lo mismo va a pasar con lo que es la multiplicación. Agarramos dos elementos hacia acá, agarro un A, agarro un B y me lo lleva a un A por B, ¿no? Y esto también se puede representar mediante así, ¿no? Como una función de dos variables que me lleva a esto. Y como esta es la imagen, va a estar contenida en esto, ¿no? Es lo que tenemos acá, en esta cerradura y en esta cerradura. Ok, bueno, también se cumple lo que es la conmutatividad, como acá podemos ver. Lambda más z es igual a eta más lambda. Es decir, conmutan, ¿no? Y lo mismo pasa en lo que es la multiplicación. Si tengo un lambda por eta, es lo mismo decir eta por lambda. Ok. También se cumple lo que es la asociatividad en la suma y en la multiplicación. Es decir, que si tengo un lambda más un eta más mu, es lo mismo decir lambda más eta y todo eso más mu. Ya que hemos definido nuestras operaciones de forma binaria, ¿no? Es decir, agarro dos elementos y me lleva a un elemento. Yo no puedo hacer la suma así, ¿no? Yo no puedo calcular esto de frente porque no es la definición que le hemos dado. Le hemos dado primero, agarramos de dos en dos, operamos, esto nos da un valor, por ejemplo un D, y recién ahí sumamos. Y es por eso que es importante lo que es la asociatividad, puesto que primero cogemos dos elementos y luego estos dos, ¿no? Y así. Y vemos que en un cuerpo se cumple la propiedad de que no importa en el orden que lo hagas, me va a dar lo mismo, ¿no? Tanto para lo que es la suma como para el producto. Vamos a ver que también existe un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. En este caso lo vamos a definir como 0 para la suma. Es decir, que un lambda más 0 va a ser igual a un 0 más lambda, que es lo mismo que decir que es lambda. Es decir, que
¿Por qué se llama neutro? Porque cuando yo hago la operación de la suma, es decir, 0 con lambda, esto me sigue dando lambda, ¿no? Es decir, no cambia nada. Bueno, lo mismo pasa con lo que es la multiplicación, puesto que yo agarro el 1, bueno, lo vamos a llamar 1, al elemento que cumple esta propiedad, ¿no? No es el 1 que conocemos y no es el 0 que conocemos normalmente en los enteros o en los naturales, ¿no? Simplemente lo denotamos así, como el neutro en la suma y como el neutro en la multiplicación. Ya, una vez dicho eso, vamos a ver que existe un inverso aditivo. Pero también existe un inverso multiplicativo. ¿A qué vamos a llamar inverso aditivo? Bueno, al elemento que al realizar la operación me da el neutro aditivo, ¿no? Es decir, yo le he llamado a este elemento neutro aditivo. Entonces, si yo agarro un elemento lambda, por ejemplo, a la menos 1 o menos lambda, como se suele llamar menos lambda, bueno, se suele denotar con menos lambda, ¿no? Al neutro aditivo. ¿Qué digo? Que lambda más menos lambda me da este 0, ¿no? Este 0 que es el elemento neutro aditivo. Lo mismo va a pasar con la multiplicación. Yo voy a agarrar un lambda a la menos 1, como el cual se denota al inverso multiplicativo. En este caso le he puesto otro elemento, pero simplemente le he dicho que existe, ¿no? Y más adelante vamos a ver que este es único. También acá es un elemento único. Bueno, ¿qué decimos? Que si yo hago la operación de la multiplicación tomando un lambda y su correspondiente inverso multiplicativo, esto me da 1. ¿Y ese 1 quién es? Ese 1 es el que me representa mi neutro multiplicativo. Y de esta manera vemos que para que un conjunto sea un cuerpo, tiene que cumplir todas estas primeras 10 propiedades, ¿no? Las 5 primeras me dicen que K es un grupo abeliano aditivo. No vamos a ver que es un grupo y simplemente está ahí como una observación, ¿no? Y vamos a ver luego que K es un grupo abeliano multiplicativo. Bueno, si cumple estas otras 5 propiedades, ¿no? Pero también está como una observación, puesto que no vamos a ver que es un grupo. Y por último vamos a tener lo que es la propiedad distributiva, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que si yo agarro la operación de la multiplicación con un lambda y también por ejemplo, vamos a darle el valor de A, pero este A va a ser igual a la operación suma de eta con mu. Bueno, vamos a decir que esto va a ser la operación multiplicación de lambda con eta. Y, bueno, toda esa operación suma de la operación multiplicación de lambda por mu. Sí, así se ve un poco feo, por eso es que lo representamos así. Bueno, o sea, por eso es que hacemos este cambio, ¿no? Que la operación multiplicación de A, B es A por B. La operación suma de A, B es A más B. Y eso es justamente lo que hacemos. Y bueno, es lo que vamos a hacer. Es como si esto multiplicara esto y esto multiplicara esto, ¿no? Y esta suma se mantiene en el medio. Si cumple esto, va a cumplir la propiedad distributiva. Bueno, si nuestro conjunto K con esta operación suma, con esta operación producto, cumple con estas 11 propiedades, vamos a decir que es un cuerpo, ¿no? Todo esto es un cuerpo. Bueno, para simplificar esto, vamos a representar un cuerpo simplemente como K, no como esta trisépula, ¿no? Bueno, veamos ahora lo siguiente. Ya sabemos que es un cuerpo, ya lo definimos y bueno, vamos a seguir. Bueno, sigamos. Esto vamos a achicarlo, listo. Bueno, por ejemplo, acá tenemos que R, es decir, el conjunto de los reales, los complejos y los racionales, son cuerpos.
Los números enteros no son cuerpos, pero vamos a decir que son anillos. Bueno, vamos a tener que los conjuntos Zn, es decir, los Z que están particionados en una clase de equivalencia, o también dicho de otro modo, mm, los elementos tales que están sumados a un múltiplo de n, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver n, n más 1 y n más n menos 1. ¿Esto qué me quiere decir? ¿Y por qué es un múltiplo, no? Es decir, que yo tengo z, ya sabemos cuál es z, que es menos 3, bueno, menos 2, así. Es decir, los naturales unido con los menos naturales unido con 0, ¿no? Esto. Bueno, podemos representarlo mediante el múltiplo, ¿no? Pero el múltiplo me va a ir llenando casillas de n, 2n, 3n, menos 2n y así. Pero yo le puedo unir a eso n más 1, 2n más 1 y así. También le puedo unir lo que es el n más 2, el 2n más 2 y así continuamente hasta el 2n más n menos 1, ¿no? Hasta 2n más n menos 1 y así sucesivamente. Y si yo uno todos estos conjuntos que he creado, bueno, me va a dar los z, por así decirlo. Bueno, vamos a verlo más adelante. ¿Qué quiere decir? Es simplemente como si yo a mi z, que es este conjunto, lo particionara, ¿no? En varios conjuntos. Acá va a estar este n factorial. Bueno, este n múltiplo de n, digo. Este es múltiplo de n más 1. Este va a ser múltiplo de n más 2. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, vamos a verlo más adelante. Todo eso. Creo que está en la siguiente diapositiva. Así que, bueno. Y acá podemos ver simplemente Z3, ¿no? Que es múltiplo de 3, múltiplo de 3 más 1 y múltiplo de 3 más 2. Bueno, vamos a ver que estos conjuntos son cuerpos. Bueno, vamos a hacernos esa pregunta, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. Bueno, acá debería decir relación. No sé por qué dice función. ¿Sí? Debería decir simplemente una relación. eh, Así que eso está mal. Bueno, lo tachamos. Una relación que se representa por bueno, con este símbolo, ¿no? Sobre un conjunto, bueno, todos sabemos que es una relación, ¿no? Una relación es, por ejemplo, R. Una relación es un conjunto que me lleva a otro conjunto, ¿no? O sea, agarro R, este conjunto me lo lleva a este conjunto. Pero no funciona como una función, puesto que A puede estar relacionado con varios elementos. Puede estar relacionado con B, puede estar relacionado con C y puede estar relacionado con D. Ok, pero en una función A está relacionado unívocamente, ¿no? Es decir, A solo está relacionado con un elemento de B. Eso es una función, pero una relación no cumple esa propiedad, así que A puede estar relacionado con varios elementos. No hay problema. Pero acá vemos que la relación está definida en dos conjuntos, A y B. Pero cuando la relación está sobre un conjunto, esa relación es un endomorfismo, por así decirlo, ¿no? Ya que va de A a A. Bueno, vamos a decir que esa relación es de equivalencia si va a cumplir estas tres propiedades, ¿no? Si es reflexiva, si es simétrica y es transitiva. Bueno, vamos a decir que es reflexiva si para todo elemento de A está relacionado con A. ¿Vale? Si comprobamos esto, es reflexiva. Es simétrica, que si se cumple que si para todos dos elementos de A, si se cumple que A está relacionado con B, entonces se cumple que B está relacionado con A. Y por último, la transitividad, ¿no? Si tenemos tres elementos de A, tal que A está relacionado con B, B está relacionado con C, entonces se va a cumplir que A está relacionado con C. Es una transitividad. Vale, ok. Y luego que es una conjunto cociente, ¿no?
¿Qué es un conjunto cociente? Para eso primero vamos a ver qué es la clase de equivalencia. Ya hemos visto que es una relación de equivalencia. Ahora vamos a ver qué es la clase de equivalencia de un elemento de A. Bueno, vamos a definir la clase de equivalencia mediante esto, ¿no? Algunos lo representan así, pero nosotros vamos a verlo de este modo. Bueno, esa clase de equivalencia de A va a ser el conjunto formado por todos los elementos de A que están relacionados. Bueno, acá A grande vamos a resaltarlo para no confundirlo. Entonces, la clase de equivalencia de A minúscula va a ser igual a todos los elementos de A mayúscula, tales que A minúscula esté relacionado con X. Bueno, puede decirse al revés también, puesto que ya que esto solo se va a cumplir cuando la relación es de equivalencia y ya sabemos que se cumple la simetría, ¿no? En una clase de equivalencia. Bueno, acá decimos que dado n que pertenece a los naturales, en los enteros podemos definir lo siguiente. Podemos definir la siguiente relación, que va a ser la relación módulo. Bueno, vamos a tener AB, que va a ser A igual a B módulo n. Y esto se va a cumplir si solo si A menos B es un múltiplo de n, ¿no? O también se puede representar A equivalencia sobre n, B. Bueno, también podemos A es congruente con B módulo n. Vamos a decir que la relación es de equivalencia. ¿Vale? Ok, vamos a ver. La relación es de equivalencia, vamos a verlo en este momento, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¿Será de equivalencia? Salió mal. Bueno, vamos a eliminarlo y simplemente vamos a decir la relación es de equivalencia. Vamos a ver esto ya. Bueno, tengo que probar primero la reflexividad. Reflexividad, ¿verdad? Es decir, yo agarro un elemento de Z, es decir, A que pertenece a Z, se debe cumplir que A está relacionado con A. Veamos esto, ¿no? Bueno, vamos a usar el símbolo. Vamos a usar el símbolo. A está relacionado módulo n con A. O A es congruente con A módulo n. Veamos, esto era cierto si A menos A. Bueno, vamos a ver algo. Luego hacemos algo que no se debería. Esto es nuestra afirmación. ¿Ok? Esta es nuestra afirmación. Veamos. A menos A es igual a 0. Y 0 es lo mismo que n por 0. Y esto me quiere decir que 0 es un múltiplo de n. Entonces, A está relacionado módulo n con A. ¿Por qué? Porque yo dije que A está relacionado módulo n con A si solo si A menos A era un múltiplo de n. Ya comprobé esto, entonces se cumple esto. Listo. Vamos a ver la simetría. Es simétrica. Vemos que es simétrica. Agarro dos elementos A, B que pertenecen a Z. Se debe cumplir que si A está relacionado con B, bueno, módulo n, entonces B está relacionado con A módulo n. O es congruente con A módulo n. Bueno, veamos que esto es cierto. Primero partimos por nuestras hipótesis, ¿no? A es congruente con B módulo n. Si A es congruente con B módulo n, entonces A menos B es múltiplo de n. Pero, ¿qué me quiere decir un múltiplo de n? Que existe un k por un k. Bueno, existe un k en los enteros, tal que A menos B es n por k, ¿no? Bueno, toda esa cosa. Pero, ¿qué pasa si lo multiplico por un menos? Esto sería B menos A igual a menos n por k. Listo. Pero
Esto es lo mismo que decir n por menos k. Y esto ya es un múltiplo de n. Pero ¿qué hemos dicho? Justamente esto se cumple si solo si b es congruente con n módulo. Bueno, b es congruente con a módulo n. Y por último, vamos a ver qué es transitiva. Transitiva. Esto ocurre si tenemos tres elementos que pertenecen a los enteros y se cumple que, bueno, que si a es congruente módulo n con b y b es congruente con n módulo c, entonces a es congruente con c módulo n. Bueno, si se cumple esto, entonces a menos b es un múltiplo de n. Y si se cumple esto, b menos c es un múltiplo de n. Pero ¿qué pasa si sumo estas dos ecuaciones de acá? ¿Qué me queda? Que a menos c es un múltiplo de n. Y esto solamente ocurre si a es congruente con c módulo n. Y ya hemos partido por esto y hemos llegado a esto. Entonces se cumple la transitividad. Transitiva, bueno, es transitiva. Y luego decimos, por lo tanto, como se cumplen estas tres propiedades, reflexividad, simetría y transitividad, decimos que n, la congruencia módulo n es de equivalencia. Bueno, vamos a lo siguiente, ¿no? Una propiedad que se cumple es que si tengo dos elementos en los enteros va a haber dos opciones, ¿no? Y hemos dicho que si tenemos una relación de equivalencia podemos generar nuestro conjunto consciente mediante clases de equivalencia, ¿no? Y bueno, vamos a dar una propiedad de esto, ¿no? Que si tenemos dos elementos de los enteros, solo va a existir dos opciones, ¿no? O las clases de equivalencia de esos enteros son iguales, o la intersección de esas clases de equivalencia es nula. Bueno, vamos a seguir. Una proposición que tenemos es que la unión finita, la unión contable, o bueno, la unión de n elementos o de n clases de equivalencia, tales que r va de 0 a n-1, módulo n, bueno, la clase módulo n, me dice que esa unión justamente es z, y es la observación que habíamos dado antes, ¿no? De que justamente esta partición que tengo yo acá es lo mismo que decir zn, ¿no? Se la representa así también. Es decir, el conjunto cociente con esta relación de equivalencia me da zn. ¿Y qué decíamos? Que justamente me lo particionaba, ¿no? Hacía una partición donde esto era n múltiplo de n, esto era múltiplo de n más 1, esto era múltiplo de n más 2, y así sucesivamente hasta múltiplo de n más n menos 1. ¿Y qué pasa si uno esto con esto y así? Bueno, me da z, me da todo el conjunto. Y eso es la proposición que estamos dando acá. No es nada de otro modo. Bueno, esa sería nuestra proposición. Ahí está, lo pueden demostrar. No hay problema. Y vamos a dar una observación, ¿no? De cómo funciona si definimos dos operaciones binarias, ¿no? Sobre ese conjunto cociente, porque esto en sí es un conjunto cociente, que era z sobre la relación de equivalencia congruencia módulo n, ¿no? Bueno, ¿cómo lo definimos? Bueno, agarramos la suma, lo mismo, la multiplicación binaria, y lo definimos así, que la suma de clases de equivalencia, ya que los elementos de esto, del conjunto cociente, como hemos visto, son clases de equivalencia, ¿no? Como lo hemos definido. Entonces decimos que la suma de dos clases de equivalencia es la clase de equivalencia de la suma de los elementos, ¿no? Y lo mismo con el producto. Continuemos con esta proposición, donde decimos que Zn va a ser un cuerpo, si solo si n es primo.
Bueno, veamos esto. Vamos a esto. Vamos a demostrar esto. Probemos que si Zn es un cuerpo, si solo si n es primo. No. Veamos la ida. Que si Zn es un cuerpo, entonces n es un primo. Vamos a ver por contrarrecíproca, es decir, vamos a ver que si n no es primo, entonces Zn no es un cuerpo. Y bueno, veamos esto, ¿no? Bueno, si n no es un primo, entonces existe L y existe K, ¿no? Bueno, acá me apresuré. Existe L, existe K, tal que pertenecen a los enteros, y puedo representarlo a n mediante un producto, ¿no? Ya que no es un primo, entonces es un número compuesto. Donde estos no van a ser 1, obviamente, ¿no? Porque si fueran 1 no tendría sentido. No, ninguno de estos va a ser 1. ¿Ok? Podemos hacerlo así. ¿Sí? Ok. Continuemos, ¿no? Vamos a tomar la clase equivalencia. Tomamos clase. Y por propiedad de clase equivalencia, esto es lo mismo que L por K. Y bueno, supongamos que Z es un cuerpo. Bueno, acá también cabe resaltar que distinto de 1, distinto de 0 y distinto de n. Bueno, es obvio, porque si uno es n, el otro va a ser 1. Y si uno es 0, bueno, el otro no pueden ser 0. N sería 0 si fueran 0. Bueno, ¿qué pasa si n es un cuerpo? Entonces, existe k a la menos 1, que pertenece a Zn. Y yo multiplico obviamente por derecha, tanto n por k menos 1, L por k menos 1. Y justamente esto que es la clase equivalencia unitaria. Y esto va a ser igual a L. Pero n, la clase equivalencia de n es 0. Acá, esto es la clase equivalencia de 0. Puesto que va de n en n, ¿no? 0 más n tiene la misma clase. Entonces todo esto que es la clase equivalencia es 0. Y mira lo que llegamos, que la clase equivalencia es 0 es igual a la clase equivalencia de n. Entonces L es un múltiplo de n. Pero hemos dicho que eso no puede ser posible, porque entonces L sería igual a n o sería igual a 0, y lo cual es una contradicción, ¿no? Porque supusimos que L es un entero diferente de eso, y también tiene que ser menor, ¿no? Y bueno, y aquí lo tenemos, la ida. Vamos a ver la vuelta. Es decir, que si n es primo, entonces Zn es un cuerpo. Veamos esto. ¿Sí, no? Sí, sí, bueno, sí. Ok, vamos a ver el regreso. Que si n es primo, Zn es un cuerpo. Veamos, vamos a probar simplemente la existencia del inverso. El resto vamos a ver que es trivial, porque, bueno, se cumple. Zn cumple las mismas propiedades que Z, y justamente Z no es un cuerpo porque no tiene inverso multiplicativo. Así que eso es lo que vamos a probar. Bueno, hagamos lo siguiente, ¿no? Enunciemos un lema. Sean A, B que pertenecen a los enteros, y se cumple que el
MCD de A, B es igual a 1. Entonces, existe C, D que pertenecen a los enteros, de tal forma que se cumple que C por A más D por B es igual a 1. Es decir, existe una combinación lineal de que me da 1. Es un lema que vamos a usar del máximo común divisor. No lo vamos a demostrar porque no es el objetivo. Y bueno, veamos, ¿no? Usando esto, ¿cómo llegamos a que Zn, Zn tiene inverso multiplicativo? Ok, primero que nada vamos a agarrar un elemento A que pertenece a los enteros. Se cumple que, bueno, simplemente que, bueno, A distinto de N, ¿no? Primero tenemos que tomar A distinto de N. Y vamos a ponerle así. Como en Zn, ya sabemos que Zn, sus elementos son menores a n, ¿no? 0, clase de 0, clase de 1, hasta clase de n-1. El resto n se encuentra acá, n más 1 se encuentra acá, 2n menos 1 se encuentra acá y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces podemos decir que las clases de equivalencia son menores que n. Ok, vamos a tomar entonces para no ser redundante, vamos a tomar un x. X menor que n que pertenece a los enteros. Se cumple que el MCD de x, n es 1. ¿Por qué? Porque n es un primo. Entonces su MCD con un número menor no puede ser distinto de 1, porque si no n no sería primo. Y bueno, continuamos. Entonces existe C, D, justamente C por x más D por n, que es igual a 1. Voy a tomar clase de equivalencia, ¿ya? C de x más clase de equivalencia de n y por la clase de equivalencia de 1. Nosotros sabemos que como es un múltiplo de n, esto es 0, porque la clase se vuelve 0, ¿no? Y esto por la misma definición de que le hemos dado al producto y a la suma dentro de Zn. Esto es clase de C por clase de X y esto me da clase de 1. Y es justamente lo que queríamos, ¿no? Encontrar un C tal que multiplicado con X para todo X menor que N y que me dé 1. Entonces decimos que C es igual a X a la menos 1. Y por este lema sabemos que esto existe, ¿vale? Por este lema. Y listo, ya probamos la ida, regreso. Entonces ya probamos la afirmación. Bueno, y acá damos una pequeña observación, ¿no? Que K es un cuerpo, Kn es también un cuerpo. Bueno, lo vamos a representar así. A como una n tupla, B como una n tupla y la suma como la suma de cada uno de sus componentes. Y el producto con un escalar, así, ¿no? O el producto con un lambda que pertenece acá. Y luego decimos que esto de acá con este producto es un cuerpo, ¿vale? Simplemente vamos a dar esa observación. Y bueno, hasta esto es todo por hoy. Lo que les haya servido, hayan entendido que es un cuerpo, que es una clase de equivalencia, que es una relación, es un conjunto cociente y bla bla bla. Voy a ver si puedo hacer un segundo video sobre espacios vectoriales, pero es todo por hoy. Adiós.